un poco de ciencia ficción y un poco también de teoría seria, eso. Viendo cómo avanzó la ciencia, es muy probable que eso no esté tan lejano tampoco, ¿no? Pero bueno, aplicamos lo que sí existe y sí se controla, que es aprovechar la caída de los cuerpos, la caída natural de los cuerpos. Puede ser en medio líquido como en medio gaseoso. O sea, los cuerpos van a caer igual dentro de un medio líquido, un poco más retardados por la fricción, pero también en un medio gaseoso, ¿no? El humano utilizó esto mucho antes de hacer las teorías, al separar el trigo de la paja, ¿no? Se molía el trigo, no se molía el trigo, sino se lo desgranaba usando animales o las mismas personas pisándolo, y luego se lo venteaba, y el viento arrastra la cáscara, la paja, y el grano cae más cerca y se lo recoge, ¿no? Eh, a eso se le llama la trilla del trigo. Eh, en el caso que estábamos viendo nosotros, no se utiliza aire, se utiliza líquido, agua, y vemos que el agua va a arrastrar las partículas. Si tengo un canal donde hay una corriente de líquido, ese líquido empuja el material que va cayendo en la dirección del flujo, pero resulta que las partes más densas, no más pesadas, es un error decir más pesado, sino las más densas, y al hablar de densidad estamos hablando de la relación masa-volumen, no estamos hablando del peso. Incluso se podría hablar de peso-volumen, el peso específico, que dentro del campo gravitatorio y por el sistema de unidades que usamos es el mismo, ¿no? Una masa de 1 kilogramo sobre la superficie de la Tierra tiene también un peso de 1 kilogramo. Si nos vamos a la Luna, eso va a reducirse a 1/3, ¿no? El peso se reduce a 1/3, pero la masa sigue siendo la misma, no desaparece, ¿no? Solo que al ser la Luna más pequeña tenemos menos atracción. Ahora, con un canal vimos que sería un poco difícil estar retirando eso del fondo del canal. Habría que secarlo para llegar al fondo, habría que vaciarlo, y todo eso sería bastante complicado, pero eh, la tecnología da una opción, que son las mesas gravitatorias, para las mesas de concentración gravitatoria, para la separación de las partículas, ¿ya? Solo que parecería que hubiese una contradicción ahí, porque vemos que en la mesa gravitatoria, al final de la mesa, recuperamos el compuesto metálico, que es más denso, y al principio es arrastrado el material que tiene roca o que es roca, o sea, la ganga. En cambio, la mena va para el otro extremo. Ya habíamos explicado que en realidad lo que pasa es lo que hemos visto, que el material más denso se va al fondo de cada canal y por lo tanto no salta las barreritas, los canalitos que hay, no los salta y va yendo por el fondo hasta el final del camino. En cambio, la roca, al ser menos densa, puede saltar las barreras arrastrada por el agua y decantarse eh, de manera efectiva en primera instancia. Vamos a ver un video ahora, que creo que lo empezamos a ver, pero no hubo mucho tiempo. Lo vamos a ver completo porque refuerza un poco los procesos anteriores de concentración, molienda, traslado, que no hemos visto con mucho detalle, digamos, lo del traslado, que puede ser por cintas transportadoras, en vehículos y muchos otros. En realidad, mayor parte de los talleres se utilizan cintas transportadoras, ¿no? Cintas transportadoras que deben ser dimensionadas de acuerdo a la capacidad que tienen los equipos, ¿no? O sea, se dimensiona todo. No es necesario hacer una cinta transportadora, un sistema de transporte sobredimensionado, porque
sale más caro y no se utiliza, ¿no? Pero tampoco que no abastezcan. Entonces, tenemos esa situación. Ingeniero, Eh, con respecto a la extracción, yo investigué partecito y decía que hay tres fases, lo que son la tronadura, que se lo hace a través de explosiones, que es la primera trituración por dinamita. Después la segunda es el carguillo el de la roca, que se lo carga a, a los camiones. Y la tercera fase es el transporte, también se lo puede hacer por cinta. Está en lo correcto esa fase. Está bien lo que usted ha visto, pero depende cómo se lo enfoque, ¿no? Si yo he mencionado que el trabajo en mina, ya sea en mina de cielo abierto o en socavón, bajo tierra, la primera, la primera incidencia sobre el material, sobre el mineral, es fragmentación, ¿no? La fragmentación. Alguna gente le llama también tronadura, pero es la fragmentación en el lugar porque va a ser difícil sacar, digamos, si hay una roca basáltica, una cosa. Si fuera arenisca todavía se podría raspar un poco, ¿no? Pero si es una roca más dura, es con explosivos, ¿no? Vimos también algunos, en el video del cobre se ve el efecto, ¿no? De las explosiones que fragmentan la roca y a medidas más o menos manejables. Se puede llevar por camión normalmente porque son pedazos grandes, ¿no? Entonces, no siempre se puede aplicar la cinta transportadora desde la mina, ya sea cielo abierto o en socavón, hasta el lugar donde se hace la trituración y la molienda. La trituración y la molienda. O sea, no es contradictorio, sino está un poco más detallado lo que usted dice, pero eh, lo que yo exijo es lo que vemos, ¿no? De todas maneras, si usted ha complementado, me parece excelente. Eh, Hay todavía gente que está llegando. Por eso, por si acaso, no es por flojera que yo empiezo 9:30, sino que acabo clases o 9:15, entonces no necesita un par de minutos para estirarse un poco. Igual ustedes supongo que tienen otra clase y no tenemos intervalos durante la clase, entonces empezamos. Yo ya activo. Mi asesor académico está ahí buscando gatos. Se sube a la... Tico, abajo, te vas a caer de ahí. Abajo, ven acá. Échese ahí, tranquilo. No, es que mientras estoy en la computadora no se mueve. Y además me dice que, ¿qué hace uno hablando con la pared, no? Él va y me viene, me busca y me muestra el jardín, me dice, como diciendo, aquí hace mejor clima o lo que sea, y ¿qué haces tú ahí sentado, no? Después se aburre y se duerme, pero bueno, ¿ya? ¿Te calmaste? Se calmó. Es complementario, como les decía, no hay problema. Ya habíamos hablado incluso que yo conocí 2 equipos acá en Bolivia de gente que solo se ocupa de hacer voladuras, o sea, de hacer explosiones controladas para obtener el mineral, que van de un lado al otro y por contrato analizan el terreno y cobran por hacer la voladura y van a otro lado y vuelven a hacer ese trabajo y así sucesivamente. Y los que conocí, la mayoría eran empresas manejadas, dirigidas por ingenieros mecánicos y geólogos, ¿no? Entonces, es un área también de aplicación. En el proceso ese de extracción, trituración, molienda, flotación, se utilizan equipos. La mecánica está presente todo el tiempo.
Sin mecánica no habría metalurgia moderna, ¿no? Eso lo tenemos que tener muy claro. Y además, uno puede ir viendo si se dan las condiciones, la opción de trabajo, ¿no? Eh, Vamos a ver el video que les dije de eh, que es el proceso completo, pero vamos a ponerle más énfasis a la parte de la mesa que también sale ahí. Pasamos a ver el video. La trituración consideramos que lleva aproximadamente a una medida alrededor de unos 5 o 10 centímetros. Por supuesto que al triturar también se producen fracciones menores, ¿no? Fracciones menores. Luego, esto tiene que pasar a una etapa de molienda. Ah, una cosa que no hablamos de la molienda, vimos cómo funciona, que es la caída de la misma carga y también de las bolas o esferas de acero que golpean, y que tiene que girar a una velocidad adecuada, no puede ser a cualquier velocidad. Si es muy lento, va a ser solo por fricción, va a durar mucho. Si es si gira muy rápido, va a haber la fuerza centrífuga, lo va a pegar todo a las paredes y no va a moler nada. Entonces tiene que ser un punto donde haya una caída, suba la carga hasta lo máximo y caiga y golpee. A ver, un segundo, esto parece más. Aquí este es molino de bolas, pero este otro de acá, esta maquinaria, me está mezclando. Lo que no se dijo es que esta molienda puede darse en seco o también en húmedo, ¿ya? Anotan eso, por favor. La molienda puede darse en seco en húmedo. En húmedo es un poco más recomendable por el hecho que se evita la cuestión de los polvos, ¿no? De emisión de polvos, porque está está aglomerada la carga. Ay, no sé qué hice. Dejé de compartir. ¿Está compartido o no? No, ingeniero. Mm, Zoom. Vamos a Zoom. Es que de nuevo me salió una barbaridad aquí que no se retrae mi barra de abajo, mi barra de Windows y no me deja apenas una orillita, me deja ver la orillita de compartir. Y ya le puse desbloquear barras de herramientas y todo, pero no. Paciencia. Hay un dicho que dice que es la maldad de las cosas inanimadas, sobre todo si son electrónicas, ¿no? Entonces, piensa acá un sistema de buje o rodamiento. Y por último ya la carga, que está bastante... Fíjense qué gracioso. Este no es un buen ejemplo de organización laboral, por si acaso. Aquí con un yunque, ¿ven este yunque? ¿No ven el yunque? Y aquí un tarro sujetando el tubo para que no se mueva. Ya, no es una solución tecnológica, es muy precario. Bien. El yunque sirve para la forja, ¿no? Pero algo pesado que sujete plano, pues y además como tiene este hueco, está bastante precario y medio sucio incluso. No conviene tener así un lugar de trabajo. Esto era lo que estábamos, solo un pedacito se logró ver, que hay una persona que no parece mucho un obrero como los que estábamos viendo anteriormente, sino más bien, fíjense que está recogiendo esta parte de acá, esto es minería de oro. Esa parte de allá, aquí es arena o ganga y aquí va la mena, o sea, el mineral. Y hay unos más largos.
¿ya? Porque algunos de los fragmentos, por su tamaño y todo, incluso que es metal en este caso, no es un compuesto metálico, van yendo y unas son más larguitas. Entonces, este señor, fíjense que va recogiendo con una delicadeza estas partes, ¿ya? Y las va poniendo en una cajita, porque es oro, ¿no? Es oro. Ya aquí hay un sistema de recolección de esa parte, seguramente lo vuelven a procesar o utilizarán otro método. Pero fíjense con qué cuidado y lo pone y lo guarda, ¿no? Y lo guarda. ¿Ya? Volvemos a explicar cómo pasa. Aquí hay canales, estos que ven acá. Son como más o menos de altura de unos 5 milímetros, 3 milímetros, la altura de cada una de esas tiras. En algunos casos son pegadas. Es un material de goma, una goma artificial, y están pegados estos canales encima. O en otros forman parte de la estructura, no están pegados, los han formado así, conformado así. Y van bajando en este sentido. O sea, no toda la mesa está con esos canales. Esta parte no tiene canales, esta parte sí. ¿Ya? Entonces, al caer este barro, esta mazamorra, entra en contacto con la mesa, con los canales. La parte que tiene el compuesto metálico, en este caso el metal, el oro, se va al fondo de cada canalito y tiene dificultad para saltar de un canal a otro canal, porque va al fondo, primero se va al fondo por su densidad. En cambio, lo que es ganga o roca fácilmente puede ser arrastrado sobre el obstáculo, ¿no? Y va y se deposita en esta zona, fíjense. En cambio, el metal, en este caso el oro, se apega al fondo y tal vez logre pasar una cosita así, pero va por el fondo y se va acumulando acá. Como ahí está más larga, incluso si alguna salta, la lleva un poco más allá y va recolectando el oro en esta parte. Eso es cuando hay chispas de oro, ¿no? Chispas de oro. Tampoco quiere decir que puede ser que una chispita de oro con un pedacito de roca pegada, ¿no? Pero como es más de eso, la sumatoria también es arrastrado. Bien, entonces tenemos lugar de carga, este es lugar de descarga de material poco denso. Acá es el lugar de descarga del material denso, más denso. Ya, aquí abajo hay una traducción automática que sí funciona, por eso sé que hablan. Sí hablaban y hablaban mucho. Un perrito pasó por ahí. Y este debe ser el administrador o el dueño, porque con un cuidado está mirando. Y además no es difícil entender que tenga este cuidado, porque todo ese trabajo depende luego cuántos gramos de oro se logre sacar. ¿Alguien tiene información o por casualidad o escuchó, le interesó alguna vez? ¿Cuándo se considera, digamos, potable? ¿Cuándo se considera aceptable? ¿Con cuánto de oro por tonelada ya vale la pena explotar un yacimiento? ¿O se explota normalmente? Hay programas incluso de la tele que están con sus dragas, con sus molinos, con sus mesas y otro tipo de concentradores de los gringos, ¿no? Y que prestan plata, empiezan a trabajar, se les friega, toda una odisea, ¿no? Y hablan ahí de cuánto de oro por tonelada sacan. ¿Cuánto creen que amerita? ¿Por cuánto de oro habría que hacer todo ese trabajo por una tonelada? Si es arena es más fácil, ¿no? No hay que triturar. Pero si es roca ya cuesta más, ¿no?
También se puede sacar Bueno, otro tipo, también se puede espere un sacar. ratito, un segundito. Fíjense que acá vacían un baldecito que estaba en la zona esta, como decir, en la diagonal, en esta punta de acá. Este balde estaba, como decir, en el límite entre la parte de este lado de la mesa y la de este lado había un balde. O sea que todavía debe tener algo de oro porque está yendo por la orilla, ¿no? Y ese balde lo vuelven a echar acá, lo vuelven a echar acá. ¿Qué decía usted? A ver, hable, por favor. Con respecto a No la le... extracción del oro, se puede sacar otro tipo de mineral al momento de explotar un yacimiento de oro, o Cuando solo es a ver, si es una explotación como hay acá en Bolivia, en el norte, que trabajan con arena, es arena y oro, ¿no? Yo sé que también pueden sacar en algunos casos, pero más en África, molibdeno, ya, o compuestos de molibdeno, pero no es lo común, ¿no? Eh, la otra forma de obtener oro es a través de la minería del cobre. Ya que el cobre va acompañado de oro y plata, entonces, pero la separación se hace en la electrólisis. Se reúne los barros electrolíticos y se los disuelve nuevamente y se hace otra electrólisis para obtener el oro. ¿Ya? En todo caso, no hay que descartar la posibilidad de que vaya otro metal y a veces metales de tierras raras que son valiosos. Eh, y obviamente eso no depende, digamos, bueno, alguna gente con la experiencia puede ver eso, porque otros metales no van como el oro que brilla, ¿no? Que se ve. Entonces, lo que hacen es, conocen, ¿no? Por experiencia, por conocimiento empírico, pero puede ser cierto, puede ser fallido. Lo que es importante en el momento en que se tiene ya la mina, digamos, la concesión y todo eso, es mandar a hacer un análisis especializado del material que se encuentra. Buen día, ingeniero. Hay varios. Disculpe, la parte de la Espere, extracción de oro, usted dijo cuántas oiga, toneladas. espere. Lo disculpo, pero no interrumpa, ¿no? Usted diga para palabra o algo, pero no empiece a hablar porque eso es torpeza contra mi persona. No lo voy a dejar hablar si me interrumpe, ¿entiende? Aquí ni en ningún lado se hace eso. No porque diga Va a disculpe y se disculpar, meta usted. ingeniero. Usted levante la mano y diga la palabra y inmediatamente le doy yo porque estoy hablando, me corta lo que estoy hablando. Lo que les digo que en Bolivia hay varios lugares, pero el mejor laboratorio que yo conozco está en la Universidad de Oruro, en Auto. Tienen un centro de investigación y mantienen el centro de investigación con los servicios que prestan de análisis precisamente de minas, de minerales y análisis muy especializados, de mucha calidad y mucha seriedad. Tampoco, y los precios son eh, económicos en comparación de análisis que se puede hacer de fuera del país, ¿no? Y está dentro del país. Es todo un bloque, todo un edificio tienen para el trabajo de investigación. Con eso hacen las investigaciones para la carrera y además prestan servicios de análisis no solo a la parte metalúrgica, sino también minera. Bien, ahora hable usted que ahora sí hable, ya terminé lo que tenía que decir. Incluso a veces me olvido lo que estoy Va a hablando disculpar, porque ingeniero. uno se inter... Se me corta de vez en cuando el internet y hay esa interrupción. Usted preguntó acerca de cómo se hace, digamos, acerca de la extracción de oro, cómo es que verifican. Ellos prácticamente verifican un terreno y dicen de aquí hasta allá vamos a extraer la tierra y vamos a hacer la limpieza y extracción en base a las capas de tierra que hay. Bueno, eso he visto, digamos, en los documentales de extracción de oro. Sí, primero en todo caso, primero se saca la tierra fértil, lo decía, porque ahí no hay mucho, ¿no? Sino debajo luego. Ahora, hay otra forma también de presentarse del oro que no es en chispas, puede estar en forma de un compuesto metálico asociado con sílice y es más difícil su extracción, pero sí, igual es un poco más denso, pero no se ve oro. O sea,
como dicen en Inti Raymi, por ejemplo, una mina que había en el altiplano, no se veía oro, o sea, se veía como un compuesto, no se veía metal, no se ve metal, decían, no se ve amarillo, porque lo que hacían era llegar a obtener compuesto metálico, o sea, una, un silicato o algo que contiene oro, entonces ya concentrado, ese se lo exportaban, o sea, no se llegaba a ver oro. Yo creo que también un poco porque tampoco es una tecnología de la luna, ¿no? De mandar cohetes, sino yo creo que también por seguridad, ¿no? Porque si la gente ve un polvo blanco, un polvo gris, un polvo, es un polvo, ¿no? No es oro. Entonces, más difícil que alguien se tiente a hacerles un asalto o incluso controlarlos con más detalle porque no se ve oro, pues se ve un polvo nada más, ¿no? Los obreros dicen, ah, no se ve amarillo. Dicen que eso no se ve amarillo, ¿no? Entonces, puede ser otra forma también de explotar el oro, ¿no? Ahora, cuando está en forma de ese tipo de compuestos, se tiene que hacer un proceso de dislixiviación, ¿no? De solución para disolver el compuesto, el oro, y luego pasar por electrolisis y ya se obtiene oro metálico, ¿no? Entonces, todo depende de cuánto haya, pero nadie pudo responderme cuánto de oro por tonelada, o sea, 1000 kilos, peso de un auto mediano. ¿Cuánto creen? A ver, busquen. 3 gramos de oro, imagínense. 10 gramos ya es maravilloso. A ver, 3 gramos de oro, ¿cuánto puede ser? Una aspirina, más o menos pesa 1 gramo, una aspirina. Una aspirina es para el dolor de cabeza. Entonces, 3 gramitos de oro. Un anillito, un anillo no muy grande. Y 1 tonelada que hay que trabajar suponiendo que tenga la densidad del agua, es 1 metro cúbico, que es un poco más, ¿no? Es todo un material, ¿no? Toda una cantidad de material. Ujú. Si es 3 por 1000, imagínense, son 3 gramos y anótese participación usted. 3 gramos de 1 kilo serían, si fuera 3 gramos de 100 gramos sería 3%, ¿no? Pero es 3 gramos de 1 kilo serían 3 por 1000. Y si es 1 tonelada, que son 1000 kilos, sería 3 por 1 millón. O sea que de 1 millón de gramos apenas obtenemos 3. Entonces, es mucho el material que hay que trabajar para obtener esos 3 gramos. Pero eso, digamos, es el tope mínimo, ¿no? Normalmente 7, 8, 10, ya con 10, 15 están, en algunos lugares 30 gramos le sacan, entonces, chochos de la vida, ¿no? Eso es tener suerte, ¿no? Bueno, es muy positivo, ¿no? El dueño o la cooperativa que está explotando ese lugar. Fíjense que no es buen ejemplo, pero de todas maneras funciona. Ahora, si ustedes van y les toca trabajar en el área minera, aquí hablan también que luego esa arena que tiene todavía, la parte que vemos como ganga o arena, explicaban que aquí alrededor de 5 o 6 toneladas al día, fíjense. Todo ese resultado, la arena, la vuelven a meter aquí en unos pozos, en unas depósitos, porque todavía tiene oro, pero están viendo cuándo lo van a hacer o cómo lo van a hacer, explican por qué. Saben que el rescate no es 100%, ¿no? Entonces, no lo tiran, sino lo van guardando. A ver hasta cuándo se les hace un montón, ¿no? Se les hace un depósito inmanejable. A ver qué dice aquí, cuenca de asentamiento.
He visto varios perros. A lo mejor es que parte del sistema de seguridad tener los perros en esa planta, ¿no? Y avisen qué pasa. Bien, esa es una mesa de concentración. Estas mesas se utilizan ya mucho tiempo. En la minería del estaño también se las utiliza. Un Recording in 60% progress. de pureza de estaño, que es maravilloso, ¿no? Era solo triturar, moler y exportar directamente. O sea, no llegaban a producir estaño, sino se explotaba eso. Lo trituraban, lo molían, lo ponían en sacas. En esa época eran sacas de yute, con el sello de la empresa, y se iba a Inglaterra. Llegó a tener tanto dinero que compró la planta metalúrgica allá en Inglaterra. Compró incluso lugares en Lejano Oriente, en Filipinas, si no me acuerdo, si no recuerdo bien, porque allá se explota estaño a cielo abierto. Y llegado un momento, se fue, ¿no? Ya hay teorías que dicen que ya él se incluso sobornó y todo para que le nacionalicen y le paguen por lo que ya prácticamente no producía mucho estaño. En su mejor época llegaba a tener 450 mesas grandes de concentración. Ahora, la cooperativa, mineros cooperativos que trabajan en Manuni, trabajan con 40 mesas, que son los restos de esas mesas. Ya van canibalizando las antiguas para que sigan funcionando esas 40 a la décima parte. Estas mesas pueden ser hechas totalmente de metal, pueden ser hechas de madera, con un revestimiento de goma, un plástico con consistencia parecida a de la goma. El precio de hacerlas y construirlas varía más o menos, puede ser la quinta parte del precio. Entonces, a veces conviene, si hay mucho uso, ponerse a pensar si vale la pena fabricarlas, porque hechas de una manera dura, por ejemplo, de tajibo o de cuche, alguna cosa, la parte de sostén, la parte esa, porque en realidad es como una mesa flotante, ¿no? Sobre la base. Yo vi un estudio creo que hecho en el Perú, de la fabricación y le salía pues empezaron a hacerlas y tenían una salida muy grande, ¿no? O sea, una cosa que puede hacer el tecnólogo con el conocimiento que tiene es ver dónde hay un hueco en el mercado, ¿no? Entonces, sí, importadas, transporte, ¿cómo se llama esto? Impuestos de importación, etcétera, encarecen el producto. Entonces, puede ser que hechas de manera artesanal, pero bien hechas, uno pueda colocar un producto y le puede ir bien, ¿no? Entonces, uno cuando está en el trabajo y todo tiene que estar atento para ver, a lo mejor se le brinda no la oportunidad del oro, ¿no? Del dorado, sino más bien con algo tecnológico, hacerse un hueco en ese mercado. Bien. No pude encontrarlo ese video, pero lo sigo buscando, ¿no? Tengo archivado en algún lado, pero quiero mostrárselos porque también para un poco despertar la curiosidad, la inquietud de ustedes, que algunas cosas que se importan, se traen y se paga caro, tranquilamente se pueden hacer aquí. Lo importante es vencer esa barrera de que no se puede, no sale. Todo el tiempo que estudié fuera, volví, resulta que lo más que he escuchado es como una especie
de conformismo, ¿no? Como negativo, ¿no? No se puede hacer, no se puede. ¿Cómo vamos a hacer acero en Bolivia? ¿Cómo vamos? Así como... O tal vez sea la realidad, ¿no? Tenemos una especie de mala suerte, que será, ¿no? Estar yeta. Yeta, ¿saben qué es yeta, no? Como un mal hado que no nos permite hacer cosas, ¿no? Bien, pero yo creo que la cuestión tecnológica y el conocimiento a uno le abre los ojos y hay que aplicarlo, ¿no? Siempre hay que estar atento y ver de qué manera lo puedo mejorar, lo puedo hacer, ¿no? Bien, continuamos entonces. Hay otro sistema también de concentración que utiliza fuerzas, ¿no? Que utiliza fuerzas, en este caso la fuerza centrífuga. Anoten, por favor, hay concentradores centrífugos, también pueden ser con uso de agua o de aire, solo que la gravedad tiene un valor estable, ¿no? 9,8 metros, 9,81. Tiene una aceleración estable, o sea, una aceleración establecida, 9,81 metros sobre segundo cuadrado, que es la G famosa. Y esa aceleración se produce por la fuerza del peso. Y el peso depende de la masa de la sustancia. Y es estable. Entonces, lo máximo que tengo es gravedad. En cambio, en un concentrador centrífugo puedo obtener mucha mayor fuerza que la gravedad, ¿ya? Si no, seguro que han visto, bueno, a mí me encanta ver de vez en cuando esos videos de aviones, sobre todo aviones experimentales y esas cosas. Y la gravedad que soporta un humano hay 5, 6, 4 G en los virajes que hacen o aceleraciones que tienen es altísima, ¿no? Pero sobre todo al hacer viraje, tienen trajes especiales para que no se desarmen los humanos que están manejando esos aviones. Entonces, incluso llegan a perder la conciencia un par de segundos, ¿no? O sea, el equipo se encarga de que no se caiga el avión en esa situación. Pero es otro tema. Lo que yo les digo, la fuerza de la gravedad es constante. No la podemos aumentar, no la podemos disminuir. En cambio, utilizando a un concentrador centrífugo, podemos hacer el proceso más rápido. Si yo tengo un tanque que gira, una partícula se va a ir al fondo, pero más rápido va a ir al fondo lo que tiene compuesto metálico o lo que es metal puro, como ser el oro. ¿Ya? Nos utilizamos también ese tipo de concentradores, pero no los vamos a ver con mucho detalle. Basta que sepan que existen ellos. Otro proceso que se trabaja en metalurgia para enriquecer ese mineral que se ha extraído es la flotación. La flotación, anotan por favor, flotación. ¿Ya? Y aquí tenemos un fenómeno diferente. En la concentración gravimétrica estamos utilizando la fuerza de la gravedad para que se vaya al fondo rápido el material que contiene el metal o el metal. En el caso del oro, saben que el oro es muy especial, no solo por el precio, ¿no? Sino porque no reacciona, junto con la plata, pero la plata no reacciona más. Entonces se muestra en forma natural metálica, ¿no? Entonces, otros metales no sucede eso, no sucede eso, están en forma siempre de un compuesto metálico, están oxidados, están sulfurados, etc. Bien. Ay, me hablaron de aquí afuera y me sacaron de mi concentración. Ah, que viene en forma de compuesto. De los procesos. El oro, no, y ayer ya era tarde, 8 o 9 de la noche, y agarré un gato de la calle que vienen a comer nomás, pero lo tenían deshecho, tenía mordido el cuello, hinchado, y lo hice curar, lo operaron y todo, y está en una cosa que es la lavandería, lo llené de malla de gallinero, y ahí lo encerré y lo hice operar, lo hice curar ya 2 semanas, pero ya está bien.
Y era el gato dominante del barrio, Maloso, le puse de nombre. Maloso de malo, porque era como el padrino. Mis gatos son grandotes, pero con ese no se metía a la casa, no peleaban. Pero me dio pena y se estaba muriendo casi. Y ahora ya está más sano. Y otro gato de los míos se metió ahí, que sería cuando lo llevamos al veterinario y a una hora lo hizo pasar por entre la malla, por debajo. Sacaron una tabla que había puesto de peleando, ¿no? Pero Malazo no se fue, lo hizo correr al otro, pero estaba abierto y no se fue. Yo creo que dijo, aquí yo como, me curan, pero están en conflicto con mis gatos propios, no sé qué ir a hacer. Así saben que alguien quiere adoptar un gato fortachón, cazador, es amistoso, es bueno, se acaricia todo, pero no soporta otros gatos, no soporta. No. Está esterilizado, vacunado, recién curado. Por ahí, si alguien quiere, debe tener unos 2 años, no es muy viejo, pero no es un gatito, ¿no? Es alguien que le guste gatazos y tiene su carácter. Lo mira a uno de abajo así, pero luego, cuando ya se lo curó y todo, se acerca él solo a uno y que no se dejaba tocar antes, no hubo que atraparlo con una cubrecama, lo agarré para poderlo agarrar. Casi fue una concentración de mineral poderlo agarrar porque estaba mal, pero seguía escapando, arrastrándose, ¿no? Le hicieron, parece Al Capone con su cortadura. Entonces, desde aquí atrás hasta aquí era una bola. Les tuvieron que sacar, limpiar, costurar. Pero está vivo, solo que pelea con los míos. Al revés, en este caso no queremos que se vaya al fondo, queremos que se vaya arriba, ¿no? Fíjense que también, si uno en tecnología piensa así como una sola, como un tubo y no ve el resto, está jorobado. Fíjense que en la concentración gravimétrica queremos que se vaya abajo. Ahora vamos a hacerlo al revés, queremos que se vaya arriba. Hay una propiedad que tienen las superficies, todas las superficies, que ustedes seguro la han visto, o también les ha intrigado. A mí sí me llamó la atención de muchacho eso bastante. Algunas cosas que uno ve, ¿no? Cuando llueve o uno está en el campo, no sé si han visto mosquitos caminando sobre el agua, algunos otros bichitos, que se separan sobre el agua, no se hunden. ¿Han visto o no lo han visto? Y si no han visto, la siguiente que vaya en el campo, observen ahí en la orilla, no está matándose los mosquitos, y ve uno en la superficie del agua, no solo mosquitos, sino otros insectos también que están encima, no están nadando, no están por encima, incluso se mueven muy rápido. ¿Lo han visto? Sí, Sí, son como ingeniero. unas arañas, ¿no ve, ingeniero? Sí, ingeniero. Yo he En visto como realidad unas arañas que andan por encima del agua. no se hunden sus patas, ¿no? Además las tienen las patas con unos pelitos, cosa que haya superficie un poco más grande, ¿no? Entonces, eso no es milagro. Bueno, en el Nuevo Testamento también dicen que Cristo caminó sobre el agua, pero eso ya es cuestión de fe, ¿no? Esto es metalurgia, no fe. Entonces, resulta de que efectivamente esos insectos no se sumergen en el agua, están sobre el agua, pero tiene que haber algo que los sustente, ¿no? No hay milagros. Entonces, ¿qué es lo que los sustenta? Resulta que en el líquido, en el agua, por su construcción bipolar, tiene un polo, o sea, está el oxígeno acá, y con más o menos 104, 105 grados, aquí están los dos de hidrógeno, ya, forman un ángulo, 104, 105 grados. ¿Ya? Aquí hidrógeno, hidrógeno y aquí oxígeno, como mi narizota, aquí hidrógeno, hidrógeno y aquí oxígeno, algo más o menos así. Entonces resulta que esa composición hace que haya una zona positiva por el lado donde están los hidrógenos y por donde está el oxígeno haya una zona negativa. A eso se le llama dipolo. ¿Ya? Eléctrico, no es magnético, es eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por eso el agua tiene propiedades fantásticas. Es más, nosotros somos 60% de agua, ¿no? Ya, cuando estamos tomando agua, deberíamos hacerlo con mucho cariño porque estamos tomando nosotros mismos, ¿no? Si alguien pesa 60 kilos, más de 30 son agua, ¿no?
sea, no me digas Juan, dígame agua, no podría uno, y estaría en lo cierto, ¿no? Porque estamos compuestos de agua. Toda la vida está vinculada al agua y a la química del carbono. Entonces, el agua tiene otra propiedad, al ser dipolo y fortalecido por eso, y también por otra cuestión que se entiende bien fácil. Si nos imaginamos una molécula de agua dentro de la masa de agua, dentro del vaso de agua, no en la superficie, sino aquí en medio del agua, todo esto es agua, esa molécula tiene que convivir y unirse a todas las moléculas que están alrededor de ella, ¿no? En toda una esfera, no solamente arriba, abajo, a un lado, en todo lado, 360 grados, pero no en plano, sino en el espacio, en todo el espacio. ¿Ya? Entonces, tiene que compartir su fuerza con todas esas moléculas. En cambio, un segundito. En cambio, en la superficie, hacia arriba, no hay pues agua, ¿no? No hay agua, solamente hay aire, que es otra sustancia, que es una mezcla de ¿cómo se llama? Nitrógeno, 79% o no, 21% de oxígeno, más o menos, un porcentaje de otros gases, ¿ya? No me sale, un segundo. Entonces tenemos, claro, porque está abierto esto otro. Vamos a cerrar acá. Vamos a abrir por acá. Ujú. Aquí está. Este está bonito. Uy, hay varios bonitos. Bien, compartimos y voy explicando sobre un gráfico que es importante. Ese gráfico hay que copiarlo. Igual voy a pasarlo por el chat, pero sería bueno que lo dibujen por lo menos con su mano una vez para acordarse. Si no, uno no recuerda. Compartir pantalla, compartimos pantalla. ¿Dónde está? Aquí está. Fíjense, hay varios ítems. El criterio de búsqueda ha sido gráfico, tensión superficial del agua. Si ustedes quieren buscar, pueden hacerlo de esa manera. Y, miren, aquí está el mosquito sinvergüenza sobre el agua. Pero la base de todo esto es este dibujo de acá. ¿Y ahora qué pasó? Uy, este dibujo del agua. ¿Lo están viendo? Aquí un color medio amarillento y aquí medio morado, creo que es. No veo bien los colores. ¿Lo ven Sí, sí, esto? sí, Dice sí, tensión ingeniero. superficial. Dice, una molécula aquí en el fondo del líquido se tiene que unir a todas. No solo en el plano, sino en todo el espacio. En cambio, aquí en la superficie, la mitad de estas uniones no son uniones químicas, digamos, como covalentes, coordenadas, ni iones, son enlaces de corto alcance por el dipolo, ¿no? Por la zona positiva y negativa. Pero acá, fíjense, la mitad, como un casquete superior, ha desaparecido. Entonces, la fuerza entre las que están en la superficie es mucho más grande que la fuerza que están entre las de acá. ¿Ya? Forman como una especie de nata, para imaginarse, como una especie de nata sobre encima de esto, como una película, y precisamente por eso se puede parar un mosquito acá. A ver, voy a dejar de compartir un segundo y vamos a ver otro diagrama. Hay que retroceder acá. No, no quiere retroceder, hay que ir al origen. Vamos a ver esta situación que espero la haya observado.
Ay, me da rabia. Me da rabia porque no muestran el dibujo, muestran varios, pero no importa, los vamos a ver. Vamos a hacer el esfuerzo de verlos. Vamos a ver hacer el esfuerzo de verlos. Aquí está. Fíjense, aquí está ese diagrama, que acá no hay unión, pues aquí se unen con todas. En cambio acá es una unión muy fuerte con las laterales, con la de abajo y arriba, con el aire casi no hay. Pequeñitas las pusieron. Deben ser prácticamente que nulas. ¿Ya? En cambio acá, eso es de cualquier líquido. En cambio acá, fíjense, este bichito, este no es mosquito, es otro parecido. Pone sus patitas que tienen unas almohadillas y hunde la superficie esa y se sustenta sobre el agua. ¿Ya? Acá tenemos ya ambas situaciones en un gráfico. ¿Ya? Esta es la tensión superficial. Un segundo. La química y la física de estas situaciones donde hay un líquido y un gas, o acá un líquido y un metal, o lo que sea en este lado, ¿lo están viendo? Se le llama, hay condiciones límites de interfase, anoten por favor, condiciones límites de interfase de los cuerpos, o sea, la materia, se comportan un poco diferente que cuando están dentro del grupo, dentro de la masa de su propia especie, digamos, de su material. Debe ser igual que una manifestación y otra manifestación, ¿no? Si están en su grupo todos contentos, a ver qué fiesta hacemos, ¿no? Pero si se encuentran dos grupos contrarios, siempre hay los más fregaditos que se van ahí adelante y a querer empujonearse, enfrentarse. Siempre pasa eso, ¿no? Podría ser como una especie de tensión superficial también eso, ¿no? Adentro no hay problema. Sales y estás en la frontera. Peor si hay dos grupos de hinchas, por ejemplo, de dos equipos diferentes. No, no son los que pelean los que están atrás, los que están al medio, ¿no? O sea, pueden estar incluso animando. Hay gente que se ocupa de eso, ¿no? Mandan a los otros. Y hay los más lanzados que chocan y entre ellos se sacan la infundia. Bien. Tensión superficial. Anoten, por favor, la tensión superficial es un fenómeno de superficie, de interfase, donde todo líquido presenta, y el agua más aún por su construcción de dipolo, presentan una especie de film, de capa muy delgada, superficial, unida mucho más fuertemente que las moléculas al interior y que permiten un comportamiento diferente. Por ejemplo, sustentan a estos pequeños insectos. Dejamos de compartir y vamos a ver algo más que nos ayuda a entender esto. Un segundo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desapareció. ¿Ya? Por aquí. ¿Y ahora qué hice? Aquí está. Ya. Vuelvo a compartir. Compartir, compartir, compartir. Fíjense, el resultado es esto. Este insecto está parado. Además tiene unas patolonas grandes, ¿no? Que dan una buena superficie de sustento. La están viendo, ¿no? Vamos a ver si se puede bajar esto un poco. No, no se puede bajar. Sí, ingeniero, se ve. Es que yo tengo un letrero encima. Miren, está sujeto. No se mojan sus patitas, están encima. Bien. No sé si podré mover directamente acá. A ver, voy a hacer. No, no responde. No responde. ¿Lo ven este conjunto de insectos? ¿O ya se Sí, descompartió? ingeniero. Sí, ingeniero, se ve. No, no es casualidad, no es casualidad. Miren cuántos insectos están parados sobre el líquido.
Aquí incluso están tomando café estos dos insectos, deben estar conversando. Mira, aquí esta foto es fantástica. Miren cómo esa curvatura, y es bastante en comparación del insecto. Fíjense la pata cómo se hunde, pero no sé, esta foto también. Hay fotos de concurso aquí. ¿Ya? Podríamos estar toda la mañana mirando insectos. Me gustan los insectos. Bueno, mientras no lo piquen a uno, ¿no? Esta también está muy buena. ¿Ya? Entonces, esto está ligado a algo que se llama tensión superficial. Anote, por favor. Ya hemos dicho, tensión superficial. Dejamos de compartir un momento. Y si alguien pregunta, ¿y qué es la tensión superficial? Es el hecho que las moléculas que se encuentran en la superficie de un líquido están más unidas que las que se encuentran dentro de la masa del líquido, dentro del líquido. ¿Por qué? Porque solo tienen vecinos al lado y abajo, no tienen vecinos arriba, entonces se unen más fuertemente. Punto. Eso es lo que hay que decir. ¿Ya? Y eso genera una lámina de mayor resistencia, por eso se pueden parar ahí cosas. Bien, ahora, esta tensión superficial está ligada a otro fenómeno que se llama el carácter hidrofílico, anoten por favor, hidrofílico y hidrofóbico de la superficie, carácter hidrofílico o hidrofóbico de la superficie. Lo de hidrofílico no han debido escuchar tal vez antes, pero lo de hidrofóbico seguro, ¿no? Porque se llama hidrofobia o rabia a esa enfermedad producida por un agente patógeno, o sea, que causa enfermedad en los perros sobre todo, ¿no? Pero también en gatos, en animales del monte. Y siempre que a uno lo muerden si uno no sabe qué fue, o se perdió el perro, hay que hacerse vacunar. 14 inyecciones en la barriga y duelen mucho. Mejor no hacerse morder. O poner al perro o gato en observación una cantidad de días. En todo caso, eso lo tratan en los centros de salud de cada barrio, ¿no? Se ponen a observación al animal, o si no, también saben si está muerto, lo mataron. Ahí le hacen un análisis en el cerebro para ver si están contaminados, porque en el humano una vez se manifiesta el síntoma, empieza problemas de la garganta, a tener dolores de cabeza y todo. Una vez empiezan a babear y a ponerse raro de comportamiento, ¿no? Esconderse, igual que el animal. Bueno, somos animales también. Solo que dice que pensamos, ¿no? Está por demostrarse eso. No digo por ustedes, digo por toda la humanidad. Si fuéramos tan inteligentes, no viviríamos como vivimos, ¿no? Viviríamos mejor. Resulta que una vez se presenta el síntoma de la rabia, ya está uno condenado. Ya está uno condenado. No hay forma de salir adelante. Por eso es importante la vacunación de los animales de la casa, gatos, perros, y tener cuidado, ¿no? ¿Yo por qué les cuento? Hidrofilia, hidrofobia. ¿Y por qué se llama hidrofobia? Porque uno de los síntomas que tienen los animales cuando se contagian de esa rabia es que le tienen terror al agua, o sea, no toman, le huyen al agua. Y algo parecido sucede con los sólidos. Anoten, por favor. La condición de hidrofilia o hidrofóbica es una propiedad de las superficies, ¿no? Ya, sí, esta época que ha estado lloviendo y uno sale afuera y está lloviendo, chispeando, digamos, no una lluvia que parece que le echan con manguera a uno y se moja igual uno, ¿no? Por más que esté con paraguas, por debajo del paraguas está la lluvia, no cae así, no cae de los costados. Uno está con una camisita de algodón, cae la gota y se impregna, ¿no? Se esparce la gota. Pero sí, todavía tengo aquí atrás de la semana anterior. Debería haberlo guardado en el ropero. Tengo este material que es una chamarra, fíjense, de un material plástico. Veremos qué material será. Normalmente escriben aquí qué material es. No dicen. Es contra la lluvia, tamaño grande, pero no dice el material.
O lo habré cortado porque a veces, no, lo corté. Como estorban estas cosas, debe ser algún poliéster. Ya, este material, si cae una gota acá, no lo impregna, se queda ahí encima como una bolita, ¿no? Porque es hidrofóbico, ¿no? Entonces, algunas plantas en el jardín pueden ver, cuando cae una gota, esa gota sobre la hoja se mantiene redondita, no, como una bolita, como una esfera, ¿ya? No se esparce, ¿ya? Eso significa que es hidrofóbico, ¿ya? En cambio, si se esparce, significa que es hidrofílico. Y eso se puede incluso ver, cuantificar a través de un ángulo, o sea, la observación. La mayor, tal vez igual que la inteligencia, la capacidad de comunicarse, de hablar, una capacidad que hay que desarrollar y es humana, es humana. Bueno, los animales también tienen una capacidad de observación. Es que el humano tiene la tendencia a pensar que es el centro del mundo, ¿no? Pero cuando un gato, un perro está de cacería, como atiende, está ahí quieto y no mueve una pestaña, ¿no? Y apuntando y agachándose, parece un robot que quiere cazar, ¿no? La atención, o sea, la observación y la atención. ¿Qué es la observación? Es la capacidad de dirigir nuestros sentidos a un punto, ¿no? A algo que nos interesa. Entonces la concentramos, esa atención. Como en una cacería, digamos. No está uno disperso ahí en una fiesta, en un carnaval, hablando. No, está concentrado, está mirando. Entonces la observación es importante. Es para casi el inicio de toda actividad de investigación, incluso la observación es tan importante que investigando una cosa diferente, muchos descubrimientos de gran impacto ha sido por la observación del experimentador que estando trabajando en algo diferente se dio cuenta que esto le llamó la atención a algo que no estaba en lo que estaban experimentando, estaba afuera. Y cambió, dejó de esto y empezó a mirar esto otro y hizo un descubrimiento, ¿ya? Así fue con el horno microondas, ¿ya? El caballero, un científico norteamericano joven, estaba investigando sistemas para mejorar la emisión de microondas de unos generadores de microondas. No estaba investigando cocinas, ni era chef, ni era ingeniero en el área, si no era un físico, estaba mirando eso y pasó una cosa rara, ¿no? Él, igual que yo, le había gustado el chocolate, ¿no? Le gustaba el chocolate y tenía en su bolsillo una tableta de chocolate, ¿ya? Y trabajando con las microondas, incluso cuando se experimenta a veces no se sabe el efecto sobre el cuerpo, ¿no? Y es dañino. Por eso los microondas son totalmente cerrados, tienen malla de metal. Cuando se oxida o ya se daña un poco es a botarlo, no sirve, afecta al funcionamiento del organismo de manera fuerte, un microondas dañado. Pero si ya se oxidó, mejor deshacerse. Bueno, resulta de que se dio cuenta que después de trabajar unas horas el chocolate se había derretido totalmente en su pierna. Se jorobó su pantalón, se hizo líquido prácticamente el chocolate en su pierna. Dijo, esto no es natural, ¿no? No es normal. Que se ablande un poco, sí, pero que se derrita. Y luego hizo pruebas acercando pedazos de chocolate al emisor de microondas y vio que se fundía. Y luego surgió la idea de hacerle una caparazón para evitar que escapen esos rayos. Lo fueron mejorando y así apareció el microondas, ¿no? Apareció el microondas, ¿ya? Que calienta a través de aumentar la vibración de las moléculas del agua dentro de un cuerpo. O sea, no calienta de afuera, calienta desde adentro, ¿ya? El humano para cocinar y para utilizó ollas de barro, cocinó haciendo un hueco en la tierra, llenando de brasas, pero ahora en cambio, y otra cosa, que las ondas esas no afectan al vidrio y a ciertos tipos de plástico, pasan y no lo calientan, ¿ya? Ahora, un envase para trabajar en microondas, para cocinar, no me acuerdo el nombre que es como una goma, se hace moldes y todo de esa goma, ¿no? O puede meterse un pedazo de plástico
y no afecta al envase, pero sí afecta a lo que está dentro. Tiene que tener eso humedad. Si uno mete un pan seco, puede ser que hasta lo jorobe el horno. Si lo hace funcionar sin carga, si uno mete pan, por ejemplo, a calentar, es bueno poner un vaso de agua, un medio lleno de agua, para que esa energía no se concentre tanto y lo destruya el propio microondas, ¿ya? Si es algo muy seco, hay que poner un vasito de agua ahí de cristal, de vidrio, para poder equilibrar. Ahora, descubrieron de esa manera y no estaban buscando eso. Con un aparato, ahora se usa el celular para escuchar música, ¿no? Pero hubo una época que estaban de moda unas grabadoras a cinta así grandotas, que grababa uno con un cablecito, copiaba de la radio la música, ¿no? La enchufaba y grababa su música y el locutor metía a hablar a media música y no tenía que hacerla de nuevo. O comprarse un cassette caro, ¿no? Y luego apareció otro que se llamaba Walkman. Pregúntenles a sus papás. Yo creo que han vivido eso todavía. Era un audífono con una grabadora que no grababa, solo reproducía, y con cassette. ¿Y cómo lo inventaron eso? Había un trabajador de Sony. Sony es una empresa grande de electrónicos, que estaba haciendo un taller, una cosa de bobinado, soldado, que es monótono, ¿no? Y se le ocurrió con los restos que había en el taller de una grabadora, solamente sin parlante, además no tiene parlante, solamente audífono. Puso el reproductor del cassette, le puso eso, no le puso un amplificador grande, pequeño nomás, audífonos, y estaba ahí escuchando, trabajando, y pasó por ahí uno de los dueños, de los ejecutivos y dueños de Sony, y lo vio al tipo ahí trabajando, concentrado, pero con sus audífonos. ¿Qué le pasa, no? Y el otro medio asustado que lo vuelen del trabajo, le dijo, no, mire, es que hay ruido, hay esto, yo me concentro mejor escuchando música y hago mi trabajo. Y veía que el tipo tenía un buen récord de trabajo, no estaba de vago, ¿no? Entonces el tipo agarra, primero fue el ingenio del joven, no tenía ni 20 años, creo, y luego la observación del ejecutivo, ¿no? O dueño, que vio que era algo raro, y lo llamó, lo llevó a su oficina y le explicó el planito que hizo del equipo, y le llamó mucho la atención y lo nombró jefe de un proyecto de investigación para implementar eso de manera comercial, darle un buen aspecto que se pueda usar no con los fierros así, con los cables salidos, ¿no? Sino un aspecto agradable. Y así nació el Walkman. Al año siguiente era el artefacto más vendido en todo el mundo. El artefacto más vendido en todo el mundo, ese Walkman, que era una grabadora que no grababa, tampoco reproducía con volumen, solo con audífonos, ¿ya? Y se ponían incluso dos audífonos, algunas tenían de dos audífonos. Entonces, la observación es la clave de todo. Nunca hay que estar dormido, no tiene que estar mirando y viendo, esto siempre puede mejorarse, esto tiene una salida. Bien, vamos a ver entonces lo de hidrofóbico e hidrofílico. Es bastante simpático. Y además algo que se ve de vez en cuando. Vamos a buscar acá. Una más necesito. Hidrofílica, perfecto. Tataratam. Bien, compartimos y analizamos. Bien, acá tenemos una serie de... miércoles, mitad mayúscula, mitad minúscula. ¿Qué importa? El criterio de búsqueda ha sido esto, por si quieren realizarlo. Y tenemos varias situaciones. Esta es la más clara, digamos, pero un poco infantil, donde tenemos em, tenemos un sólido
hidrofóbico, entonces la gota se mantiene así, encima. En cambio, un sólido que es hidrofílico, la gota se pegotea, se pone así. Este ángulo de acá es el que manda. En alguna literatura se mide este ángulo, en otra literatura miden este otro ángulo de acá, incluso. Entonces hay que ponerse de acuerdo. Pero en realidad para mí es el ángulo que hay acá. Aquí es agudo y aquí es un ángulo de más de 180 grados. Bien, pero fíjense, esto se mide así. Acá tiene. Esta es una superficie hidrofílica. Aquí una superficie hidrofóbica. Aquí tiene menos de 90 grados hidrofílica. El ángulo interno, ¿no? Aquí es un ángulo abierto, más de 90 grados, es hidrofílica. Y esto es súper hidrofóbica, que prácticamente la gota está entera, no se aplasta nada. ¿Ya? No se aplasta nada. ¿Están viendo todo esto? Fíjense en una cuestión un poco más real. ¿Cómo podríamos ampliar esto? Abrir vínculo en una ventana nueva. Aquí está. Esto significa humectación, wetting. Wet es humedad. Wetting es humectación. Fíjense, hidrofóbico se aplasta la gota, se pegotea. Hidrofóbico queda con este ángulo. Aquí fíjense que están midiendo el ángulo externo, hay que tener cuidado de cómo se mide el ángulo. A mí me educaron con esta nomenclatura de medir el ángulo externo, no el interno. ¿Ya? Creo que se paró la pantalla. No estoy mostrando. Bueno, voy a descompartir y vuelvo a compartir. Avísenme porque si no, ¿qué hago yo de OPA acá hablando? No, esta es una tarea, un trabajo, ¿no? Por si acaso, cuando haya tareas tienen que hacerlas así. Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ustedes ponen facultad de, ¿cómo es? Ciencias Exactas y Tecnología, carrera Metalurgia, diagrama de fases, más o menos no me pongan logos, esto no se usa. Eso sí, un borde hay que hacerle, el nombre del autor, el registro, la materia, aquí falta que ponga número de trabajo, el número de trabajo. Trabajo y ponen su número y el nombre del trabajo que se les encarta, Santa Cruz, la fecha, no solamente Santa Cruz, la fecha y Bolivia. Y un borde. Además, aquí esta universidad y esta facultad, esto es bien un poco folclórico, en otro lado no se usa. Y algunos me mandan con 20 escudos y cosas. No me gusta, no. En otro grupo, si quieren, háganlo, pero acá no. Además que carga, utiliza memoria. Lo que sí, ponerle un borde simpático. Y si es posible esto en un cuadriculado, los datos. ¿No? Bueno, ya que lo vimos, ahora dejamos de compartir. Ahora sí comparto lo que es adecuado. Esta era. Nada, no es esta tampoco. Dejar de compartir. Era lo que estaba viendo esto de acá. Esta es. Aquí dice humectación, wetting, húmedo. Humectación. Esto es hidrofílico. Cuando se aplasta la gota, se pega a la superficie. Esto es hidrofóbico. Cuando la gota se mantiene lejos. Aquí hay un ángulo agudo, fíjense. Aquí hay un ángulo más de 90 grados, solo que hay que tener cuidado con este ángulo. En algún método se usa por este lado, otros usan el otro lado. Bueno. Bien. Entonces quedamos claros. Cuando hay un ángulo, cuando se aplasta, se pega, decimos que es una superficie hidrofílica y cuando no hay ese ángulo, es hidrofóbica, cuando tenemos la gota entera. Bien. ¿Cómo aplicamos eso de los mosquitos, la hidrofílica, la tensión superficial a la flotación? De la siguiente manera. Esta vez sí voy a utilizar una tablet, lo voy a explicar dibujando. No dibujo muy bien, pero tendrán que aguantarme. Difícil.
ver un segundo, conectar la tablet, aquí ya la conecto. Buscar el marcador de tablet que debe estar por aquí. No, nada, no, aquí está. Es que viene mi cachorro y le gusta mascar mi puntero de la tablet y tengo que andar escondiéndolo. O sea, traté de explicarle, pero me mira como diciendo a que te descuidas y me lo masco. Entonces, como sé que le gusta mascar, ya lo pongo en otro lado y después no lo encuentro. Entonces, vamos a ver decíamos que hay dos formas, ¿no? Una donde la gota se mantiene así y otra donde la gota se mantiene... Dios mío, qué feo. Les dije que no dibujo bien, pero vamos a tratarlo de hacerlo elegante. ¿Dónde está? Rayas, rayas, rayas. La raya. Vamos a poner la superficie. Una superficie, otra superficie. Y ahora vamos a poner la gota. La gota se puede hacer porque aquí hay figura redonda. Voy a hacer otro color. Vamos a ponerle verde para que sea líquido. Una gota. Esto es hidrofóbico. Ya, el ángulo menos de 90 grados. Vamos a trabajar con el ángulo externo. Menos de 90 grados este ángulo de aquí. Acá vamos a poner una superficie. Esto es hidrofóbico. Acá hidrofílico. Lo que vamos a dibujar es lo siguiente. Se apega. Ay, me salió hasta bonito. El ángulo lo vamos a mostrar. ¿Cuál es el ángulo que vamos a trabajar nosotros? Hay dos convenios, pero van a usar el que yo. Pero sí estén atentos que si algún día les toca esto, puede ser el otro ángulo. Vamos a cambiar de color. ¿Qué color podemos poner? Este ángulo. Y el grosor del puntero. El ángulo que medimos es este de aquí. ¿Ya? En cambio aquí el ángulo está este de aquí. ¿Ya? Este es el ángulo, este de acá. Le voy a poner una estrellita al ángulo para que vean. Este de aquí, no puedo encontrar. Este es el ángulo que medimos. Y aquí anoten por favor abajo, estrellita es menor a 90 grados. Es el ángulo externo. El ángulo externo es mayor a 90 grados. Se aplasta la gota. Bien, pero eso es una gota y una superficie o es la pata de un mosquito, pero tenemos que ir al siguiente grado de abstracción. Y hacemos lo siguiente. ¿Ya? Yo tengo una burbuja. Esta vez voy a tener una burbuja. Una burbuja acá abajo. Esto acaba, ahí lo dejamos. Lo voy a borrar. No, pero eso también lo necesito. Yo obtengo una burbuja acá. Es una burbuja de gas dentro de un líquido. Esa es una burbuja de gas dentro de un líquido. ¿Ya? Ahora, si yo tengo un sólido hidrofóbico, ese mi sólido hidrofóbico va a ser este redondito. No sé, se ve muy poco. Necesito un color más oscuro. No, creo que no hay más oscuro. Negro lo voy a poner. Ah, sale plomo, ¿qué importa? Ese es un pedazo vamos a suponer que es un pedazo de mineral. Y este mineral no va a ser ganga, va a ser el mineral donde está albergado el metal, o sea, va a ser el compuesto metálico. La roca no presenta otras condiciones. La roca presenta otras condiciones que enseguida las vamos a ver. Pero ¿qué es lo que pasa si este sólido es hidrofóbico y hay una burbuja? Este sólido va y se ubica dentro de la burbuja. Así se ubica. ¿Ya? Se ubica dentro de la burbuja. Fíjense que el ángulo que está formando acá, el ángulo estrellita, aquí voy a poner una estrellita. Este ángulo, estrellita, no es estrellita. El ángulo estrellita que está acá, vamos a poner su línea también. Vamos a poner que no es relleno. Una línea muy fina y con rojo lo voy a poner para que se note.
Este ángulo de acá, este ángulo de acá, ángulo estrellita, es este, no es este. ¿Ya? Entonces, si yo hago suficiente alboroto dentro del líquido, meto aire para hacer burbujas, bato, el mismo aire lo insuflo desde abajo para que sea como efervescente, entonces forma muchas burbujas. Y si mi pedacito de metal que debe tener menos de 1 milímetro, fracciones de milímetro, está molido, entra en contacto con una burbuja, inmediatamente se va a meter dentro. Obviamente que se va a venir aquí abajo, ¿no? Luego, por el peso del pedacito de compuesto metálico. Y este ángulo muestra que no se humecta, entonces se mantiene dentro, ¿ya? Como eso, una época había, no sé si acá estuvo, unas burbujas de plástico donde una persona puede meterse dentro y caminar por un supermercado, por una plazuela, dentro de la burbuja. Algo parecido sucede, ¿ya? Bien. A ver, Noelia, hágame un favor, agarre su bolígrafo y anote lo que le dicto, ¿ya? Rápido, rápido. ¿Ya? ¿Puede escribir? Sí, puedo. Ya, anote a Pérez Wilfredo, Godoy, Castellón, Rivera Flores, Reinerio, nadie más. Y a usted misma. El resto tienen participación negativa hoy. Todos mirando su nariz deben estar. Por favor, los voy a sacar de... Pérez, Wilfredo, Godoy. Hay uno más que sabe, él, que estaba, porque hace rato conectaron su cámara. Miren, Yo, no me importa. La verdad es que no me importa si atienden o no atienden, si aprenden o no aprenden, en el sentido de su participación. Yo hago mi trabajo y trato de hacer lo mejor posible. Si ustedes lo desvaloran, no es problema mío. Pero yo tengo que tener registro de los que sí participan, ¿ya? Aunque sea con la presencia, ¿ya? Y luego después no se los escuchan. Todo el semestre llega al final y por una centésima de punto, sobre todo la del 51, lloran. Ah, pero cuando se dice trabajen, participen, no. Entonces, anota y me los da al final, Noelia, y no acepte incluir a nadie más de los que están, creo que eran 4 nada más. El resto están durmiendo, pues sigan durmiendo, no hay problema. Bueno, volvemos al gráfico. Este gráfico, fíjense, la burbuja logra meterse dentro de la burbuja ese pedacito de compuesto metálico, y obviamente como la burbuja es grande, se va a la superficie, y empieza a flotar, empieza a flotar, empieza a flotar. ¿Dónde tengo mis líneas? Aquí necesito una flecha. Empieza a flotar. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de flotación. Esta burbuja empieza a flotar. Necesito una flecha. No, no está. Una flecha. Una flecha. La burbuja va hacia arriba y flota. Tiene una fuerza hacia arriba. Está un poco fea. La vamos a hacer más gruesa. Una flecha gorda. Empieza a flotar. Esta la borramos y ponemos una flecha más decente. Ya, flota, empieza a flotar. Anotan por favor ustedes esta flecha, yo no voy a anotarlo. Y eso para los que tengan ahí flotación. Hay la masa de todo esto, del aire que hay acá, más el pedacito de compuesto metálico, tiene una fuerza que se llama la gravedad, que va hacia abajo. La fuerza de la gravedad, el peso, que también lo vamos a dibujar. Pregunta de examen puede ser: ¿qué fuerzas actúan sobre una burbuja cargada con una partícula de metal en el proceso de flotación? Entonces tienen que saber qué fuerzas están actuando. No les voy a poner los nombres a propósito. Para los que están mirando a otro lado, pues hay que dejarlos que sean felices.
Parecería que los obliga en su casa a estudiar. La fuerza de gravedad es en el centro de gravedad, pero el centro de gravedad no va a estar aquí al centro, sino un poco más abajo, porque esto se va a ir aquí abajo. Entonces tenemos el peso hacia abajo. Este es el peso de todo esto, y esto es la fuerza de flotación. La fuerza de flotación viene dada por la diferencia entre la masa de agua que contiene este volumen, o sea, el volumen que tiene la burbuja, incluido esto, y la cantidad de agua que desplaza, o sea, el mismo volumen. Si, si la densidad de ese volumen de acá, aire más pedacito de metal, de compuesto metálico, es menor al peso de este mismo volumen de agua, esto va a flotar, si no, se va para abajo. ¿Ya? Además, se utilizan varios trucos. ¿Qué más? ¿Qué otro truco se utiliza para que esta burbuja logre atraparme al pedacito de metal y logre sacarlo a la superficie? Se utiliza un truco que se llama agentes espumantes, para que haya espumantes. Son sustancias normalmente de química orgánica. Miércoles. Agente espumante. O sea, que genera mucha espuma, ¿ya? Y también un agente estabilizante. ¿Ya? Que le da estabilidad a la espuma. ¿Ya? Agente estabilizante. Ay, puse estabilidad, ya me da flor. Agente espumante y agente estabilizante. ¿Para qué? Para que la burbuja dure mucho, no se reviente. Sabemos que las burbujas duran poco, ¿no? Pero con este agente espumante tengo mucha espuma, como en una tina de baño, o una piscina, o una discoteca que echan espuma. Son un agente parecido. Y además que dure la burbuja, porque si está subiendo del fondo, y llega ahí, pues, se revienta en la superficie, no me sirve de nada, el pedacito de mineral se va abajo, ¿ya? Y de esa manera, en la superficie, consigo de espuma, que cada burbuja tiene uno o más granitos de compuesto metálico. ¿Qué pasa con la roca? La roca más bien tiene esta composición. Aquí al lado la vamos a hacer. La roca tiene esta composición. A ver, ¿dónde está? Vamos a ponerlo acá. Y vamos a hacer esto. Esto es con el mineral. A propósito, no estoy poniendo explicaciones para que los que no atienden, pues que él se las busque. ¿Qué pasa con la roca? Si esta es la superficie de la roca, no, lo voy a cambiar de color. Aquí ese color no me gusta. Vamos a poner la roca, que va a ser color café. La roca, en cambio, se comporta de la siguiente manera de esta manera, con el líquido, ¿ya? Cambiamos de color, con el líquido. Se pega al líquido. Se pega al líquido y por lo tanto se va al fondo. Por lo tanto se va al fondo. Entonces tenemos una separación prácticamente que doble, ¿no? Esto va al fondo, esto va al fondo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la diferencia entre esto es que esto lo va a arrastrar a la superficie, en cambio la roca va a ser, el compuesto que tenga más roca se va a ir más al fondo. Roca o ganga es la parte que es carga, que es desecho en el mineral. En cambio, la mena o compuesto metálico es lo que queremos extraer del metal, ¿ya? Entonces, en base a estas dos cosas, la historia del mosquito, la historia de lo que es la tensión superficial, tienen que saber cuál ángulo es este, si es externo o interno, ¿ya? ¿Qué valor tiene este ángulo? Ya se explicó eso, ya se explicó eso. Y el resultado de todo esto es lo siguiente. El resultado de todo esto es lo siguiente, ¿ya? Un segundo, por favor, que ahora ya es, se me pasa la hora, no me doy ni cuenta. Uy.
Hay tiempo. sí, sí, es el siguiente, el resultado. Un momento. Mm, Ingeniero, todo lo que explicó se relaciona con el proceso. con el proceso de flotación. O sea, es como, cómo se logra obtener la flotación. No, 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 eso es externo, ese es un agente, normalmente son compuestos complejos orgánicos, algunos derivados del petróleo, o sea, se fabrica eso especialmente para lograr que las burbujitas duren, que las burbujitas se formen, primero que haya mucha burbuja con el aire, y el segundo es para que duren. Lo primero es para que se forme harta burbuja. O sea, si yo meto, bueno, si agarramos un vaso de agua y yo meto una bombilla y soplo, vaya a ser burbujas, pero salen a la superficie y se revientan. Está claro. En cambio, con agente espumante es como si le metiera jabón, entonces voy a tener un montón de espuma, un jabón de tina que es especial para... Ahora, está esa espuma, pero poco a poco se va reventando. En cambio, si se mete un agente estabilizante, esa burbuja dura mucho más, porque eso hay que retirar de la superficie, hay que retirar de la superficie, hay que retirar de la superficie y luego hay que secar, luego hay que, con una máquina se hace, ya, vamos a ver este video. Es un video de una práctica de laboratorio en Perú. Yo lo voy a cortar en algunos datos porque se vuelve monótono, sigue mostrando, no hay una mucha importancia, o sea, es esperar, ¿no? Y luego voy a tratar de que veamos uno de la industria, porque una cosa es laboratorio y otra cosa es la industria. Bueno, debería complementarse, ¿no? A ver. ¿Dónde está? Flotación de minerales. Es una práctica de laboratorio donde se hace una flotación primero de un metal y luego otro metal. ¿Ven el aparatito este? Es ¿cómo se llama? Como un aparato de cocina aquí con su pico. Tiene unos tubos acá que por donde se introduce el aire para hacer la espuma. Esta es la masa, una mazamorra bastante líquida de mineral más agua. Tiene ya agente espumante, tiene ya estabilizante. El burbujeo y va a empezar a formarse la burbuja y a escurrir por este lado. A ver, esperen, vean un ratito. Y ahora de nuevo no hay sonido. Acá lo que vamos a explotar es con plomo. No necesita, va a mirar la toleración del plomo, pero también va a salir la temperatura. Esto no se vuelve el plomo oscuro, como la galena. No tiene otro color. De momento, es oscuro, pero no es totalmente oscuro como el plomo. La galena. Con esta paleta nosotros lo que vamos a hacer es, mira, ¿observan?
Vamos a tratar esto. Vamos a checar vamos a hacer una promoción para ver lo que está en el contacto. Abrimos la válvula de aire, miren, y ahí la burbuja. Fíjense que esas burbujas salen y se mantienen como costra, como una costra, como una capa. No, eso es un compuesto metálico. Galena es un sulfato de plomo. Se está en la burbuja y dentro de la burbuja están partículas de mineral, no de mineral, partículas de la parte del compuesto metálico del mineral. La roca no, la roca se va al fondo. En el color de la burbuja se mantiene todavía oscura, ¿no? ¿En qué momento dejo de flotar? Aquí habla mucho del color de esto porque él de este mismo mineral va a sacar dos tipos de metal. Uno es plomo y el otro, si no me equivoco, es cobre. En otra flotación inmediata. Claro. Con una gotita de espumante, te sirve. ¿Qué pasa si le agrego demasiado espumante? Sale, ¿no? Si le das bastante. Bueno, él dice, si le agrega mucho espumante va a rebalsar y todo, pero no solo eso, sino que si gastas más de lo necesario, entonces no tiene sentido, ¿no? Primero es un costo adicional. Dos, si le echas mucho espumante, el proceso no se va a ver beneficiado, ¿no? En la cuestión técnica, porque no vas a mejorar la extracción y estás gastando dinero, ¿ya? Entonces, se hace cálculo de cuánto espumante y estabilizante hay que agregarle. No es a ojo, sino se calcula cuánto hay que echarle. ¿Sí? Vamos avanzando un poco. Ahora ya lo vacía esto y luego va a ser la segunda etapa. 4 minutos. Vamos a hacer dónde se nos pica ahí está ya transparente, ¿no? Pero todavía tiene. Si nosotros Aquí está la válvula de aire, ¿no? De aire comprimido. Esperen un rato. y la galena el color más pesado. Luego enjuaga, se produce un enjuague y queda ya la parte metálica en el fondo. Porque esa destruye las burbujas echándole más agua y ya tiene el mineral. En la vida real lo que se hace es enjuagar, lavar eso y luego también se concentra en espesadores, unas máquinas que espesan esa espuma, ese residuo que llega, se lo llega a espesar, luego se lo pasa a filtros que forman un queque, con ese queque se seca y se hacen granulados, se hace un granulado del tamaño de una nuez o media nuez, una pulgada, media pulgada, y eso ya sirve para cargar el horno pirometalúrgico que trabaja con ese metal o someterlo a electrólisis, dependiendo del mineral. Y aquí está haciendo el otro metal. Y hay dos, fíjense, dos colores. Pero si ustedes intentar ver si se definió bien así, si tuviera algo marrón, pesado también debería estar atrás junto con la galera.
pero no se nota. Y si el que hay es mínimo, pues ya eso se termina con un análisis mínimo, qué porcentaje. A veces, las películas no se tienen ni nada que ver. Eso es laboratorio. Ahora vamos a ver. Ese marroncito es de las leyes. Vamos a ver. Hay algún marroncito ahí que Les voy a pasar el video. Dejar de compartir. Dejar de compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chat. Pegar, pegar, pegar. Listo. Ahí lo tienen el vínculo del video si quieren verlo en más detalle. Ahora vemos. Ingeniero, con respecto a la producción del cobre en la flotación, al momento de hacer ese proceso de flotación, se saca dos, uno que es el cobre y el otro es que el molibdeno. Se lo utiliza ese mineral que es molibdeno. Claro que se utiliza. Busquen en internet. Es un metal muy buscado. Hay aceros al molibdeno para herramientas de cobre y otras aplicaciones más que son importantes, ¿no? Y es un metal que es caro, es más caro que el cobre. Flotación industrial. Entonces el molibdeno se utiliza como aleación con el acero. Sí, entre otras cosas. Un segundo. Desapareció, como siempre. Un segundo, un segundo. Caliente se eleva en agua clara y líquida. Es muy antiguo. Ingeniero, tengo una pregunta, disculpe. Diga. Usted dijo de la dificultad de sacar oro, pero aparte de tener un valor económico, ¿qué otro oficio tiene aparte de, no sé, tener anillos o demás? O sea, en el ámbito científico. Eso quería preguntar. ¿Qué? ¿El oro? Sí, el oro. Hola. Sí. Refiere al oro. El oro yo creo que en la actualidad debe ser que solo el 10% se utiliza. Bueno, debe ser un poco más en cuestiones de joyería y adornos y cosas estéticas, ¿no? Una buena parte del oro se utiliza como instrumento es una palabrita media rara, se llama atesoramiento, ¿ya? El oro sirve de respaldo para todas las monedas del mundo, ¿ya? Hay un porcentaje del dinero en efectivo, en papel, tiene que estar cubierta por una reserva de oro, ¿ya? Antes era 1 a 1, en Estados Unidos y en otros países también. Uno iba al banco y tenía $1 y le daban el equivalente en oro el rato que quiera. Incluso había monedas de oro, ¿no?
sea, atesoramiento es el hecho de respaldar la moneda que se emite. Ahora no hay 100% de atesoramiento, o sea, de respaldo en oro, sino un porcentaje. Si uno imprime más moneda que la que tiene respaldo, ya sea en divisas o en moneda o en oro, ese dinero empieza a perder valor, o sea, hay empieza a haber mucha moneda y se puede comprar poco con ellos, una inflación, ¿ya? Eso también sucede cuando hay poca mercadería en el mercado y la gente tiene mucho dinero, entonces hay un montón de plata, pero no hay que comprar, ¿no? Pero ese es otro fenómeno económico. Atesoramiento. Siguiente, o sea, agarran, compran oro, lo funden, lo ponen un sello por la pureza y la calidad. Hace poco el gobierno boliviano está queriendo comprar de los mineros cooperativistas que producen oro, pagando precio internacional, dicen, pero parece que los mineros no están muy de acuerdo en venderla. Hay un problema que tienen pendiente. La siguiente utilización del oro es en tecnología. No tendría usted un celular en su mano si no habría contactos bañados en oro, no son de oro puro, en ciertos puntos que necesita una excelente transmisión de electricidad. Entonces, hay contactos y hay lugares donde hay una capa delgadísima, pero de oro, en cada teléfono, en cada celular, en cada computadora o tablet. Incluso hay una forma, en ciertos países llaman basura electrónica, y los destripan para sacar oro, como si fuera minería de computadora. Les voy a mostrar, pero no ahora. Ahora quiero ver de la flotación. Vamos a volver. Ingeniero, yo tengo otra pregunta, disculpe. Diga. Con respecto al oro, a veces en la joyería hay, digamos, el oro normal y está también el oro blanco. ¿Cuál sería la diferencia entre esas dos, ingeniero? No, es que no hay oro blanco. Bueno, en realidad lo que nos venden en la joyería no es oro puro, no puede ser oro puro, porque el oro puro tiene la consistencia más o menos del cobre, se dobla, se aplasta. O sea, uno se haría un anillo y después de un rato uno aprieta con la mano y aplastado su anillo, ¿no? Entonces, lo que se vende no es oro de 24 quilates, sino de 18 quilates. Eso es lo más usado en nuestro medio. Y esos otros 4 quilates, en realidad, los quilates si son, si tomamos en cuenta 24 como 100%, 12 quilates sería 50%, 18 quilates es 75%, y de 18 a 24 se utiliza normalmente cobre, por eso el oro en Bolivia tiene un color medio rojizo, muy tendiendo a rojizo, digamos, no amarillo, ¿ya? Se puede hacer una aleación con plata y queda un poco más, pero es blanda, la plata no se usa mucho esta aleación. Queda un poco más amarilloso, más tendiendo a blanco. Ahora, si hay una aleación de titanio y oro, entonces se vuelve blanco y el titanio es más caro que el oro, ¿no? Si usted mete en Google oro blanco, le van a salir varias fórmulas de aleación, pero la que más se usa, al comprar uno debería preguntar también con qué metal es la aleación, ¿no? Y es con titanio, incluso tiene más valor. En Bolivia no hay una entidad que certifique la calidad del oro, por ejemplo. En otros países, los joyeros van a un banco, a un centro de aprovisionamiento para joyeros, y dicen, yo quiero comprar, no sé, 100 gramos de oro de 100%, entonces él hace su propia aleación. O quiero comprar 100 gramos de oro de 75%, 18%, y le entregan el lingote con un sello que dice la de certificación, y está seguro. Aquí, la única certificación que uno puede tener es ir a un buen joyero, ¿no? Que uno tenga confianza. Porque si no, puede ser que no le engañen 100%, pero puede ser que haya, digamos,
un quilate menos, ¿no? No sea de 18, sino sea de 17, ¿no? Incluso no por mala voluntad o robo del, del, del joyero, sino porque le han vendido eso y él tampoco sabe, ¿no? No tiene un aparato para hacer pruebas químicas y ver si... un segundo, todavía me falta recorrer un poco, un segundo. Vamos a cerrar esto, ya no funciona. Esto lo cerramos. Un segundo. Esto lo cerramos. Aquí, un momento, minimizamos. Que se me llena de... Ingeniero, va a disculpar. Sí, diga. Tengo otra clase a las 11:30 y si no entro, no me van a dejar entrar. Bienvenidos. Sí, yo también tengo clase 11:30 y estoy loco por terminar, pero si usted quiere irse, váyase, no hay problema. Yo tengo que acabar mi trabajo porque no... Esta nueva temporada de Sabía que la lixiviación permite a los adheridos el cobre disuelto exteriormente la solución. Esta solución es llevada yo también tengo clases. Un segundo, es solamente un minuto que falta. en la solución limpia es llevada presa de un 99 las investigadoras. Luego son los lugares de embarque, sulfurados. Cuando en la naturaleza el cobre se encuentra, en el que se sigue reduciendo el tamaño de las partículas. Utilizando grandes equipos de material mineralizado, se le agrega para realizar el proceso de flotación químico, que permite la Ya está. Ahora sí. separación de los minerales de... ¿Qué hago? Reducir la pantalla y compartir. Fíjense, solo un minuto que vamos a ver, pero que aquí cerramos lo de flotación. Fíjense, aquí hay unas cubas de flotación. Es la molienda ya termina, no, eso ya lo hemos visto. En esta etapa, al material mineralizado se le agrega agua en cantidades suficientes para formar un fluido lechoso, además de reactivos para realizar el proceso de flotación. La flotación es un proceso físico-químico que permite la separación de los minerales de cobre del resto de los minerales que componen la mayor parte de la roca original. La pulpa, que se obtiene de la molienda, se introduce en celdas de flotación, desde cuyo fondo se hace burbujear aire y se mantiene la mezcla en constante agitación. ¿Con qué finalidad? El cobre reacciona hidrofóbicamente y queda atrapado en las burbujas, las que rebasan el borde de las celdas. A partir de esta primera separación, se obtiene el concentrado de cobre cuya pureza alcanza un 31% aproximadamente. Este concentrado se seca mediante filtros y se lleva al proceso de fundición. Perfecto, ese pedacito era el que quería que vean, por eso estaba bregando. A ver, se hace la flotación y queda esa mazamorra, ¿no? Esa la lavan para sacar los químicos, luego se lleva a un espesador, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, rápidamente a espesadores, una batería de espesadores, y luego recién a filtración, ¿ya? De filtración queda un queque, así como en la orilla del río, uno pisa y siente la arena media seca, pero si uno pisa sale humedad, ¿no? Una cosa así, le llaman torta eso. Y eso se seca más aún todavía y luego se lo meten en unos platillos que hacen grumos, ¿ya? Bolitas de tamaño de una nuez, y eso ya es la carga del horno. Bien, anótense por favor en la lista. Ya me tienen bombardeado del otro grupo a mí.
Yo siempre pongo o 9:30 o 9:15, pero empezamos 9:30 en punto. Cuando sean las 10, 10:15, pero empezamos 10:15 en punto. Yo voy a abrir a las 10 o 10:10, porque siempre hay este problema de un grupo y otro. Entonces, no, igual no tenemos intervalo durante las clases, pero en ese momento tienen que estar porque hay gente que aparece media hora más tarde. Conmigo no tienen ningún problema y aparecen y me parece que abusa la gente porque no reniega uno. Pero hay esos 15 minutos que la gente tome un vaso de agua, se acomode, se estire un poco, ayuda a atender luego. Yo también, de una en otra clase uno acaba loco. Entonces hay esos 15 minutos de intervalo, pero después